Y bueno, vamos a hablar justamente sobre los alcances, vamos a evaluar justamente estas normas con nuestro invitado, el abogado penalista Julio Rodríguez, a quien le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Armando. Gracias por la invitación. Hay temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, las sanciones que se establecen para los delitos como el sicariato van desde 25 hasta cadena perpetua. Correcto. ¿Esto qué beneficios puede traer? Beneficios, en términos jurídicos, ninguno. Ninguno. En términos de política criminal, tampoco. ¿Por qué razón? Porque esto ya estaba previsto en el Código Penal. Esto se llama homicidio agravado por lucro. Y todos los supuestos que mencionan ya estaban perfectamente castigados en el Código Penal. Le han querido dar otro nombre por un tema, entiendo yo, pues de una suerte pues, de oportunismo político-social, pero desde una perspectiva estrictamente rigurosa, analizando la norma, era innecesario. ¿Y una pena mayor? ¿No? Sí, sí hay una pena mayor. La pena mínima antes era de 15 años, ahora la han puesto en 25. Es decir, que para el homicidio por lucro, llamado ahora sicariato, la pena va de 25 a 35 en el tipo básico. Ahí han agregado un agravante. El agravante es ligado a pluralidad de víctimas, pluralidad de agentes, por ejemplo. Cuando se usa un menor de edad. Cuando se usa un menor de edad, que ya también estaba previsto en el Código Penal. Sí, claro, evidentemente eso también estaba estipulado. Y ahora la pena que están colocando para estos casos es cadena perpetua. Pero si tú analizas en detalle estos supuestos agravantes, lo preocupante es que en la práctica los agravantes son lo usual, lo común. Es decir, cualquier acto de sicariato es prácticamente, como lo ha legislado el día de hoy, un supuesto agravado. Y vas a tener personas insertas en un penal con cadena perpetua. El colocar a personas en un penal con cadena perpetua y mezclarlas con aquellos condenados a penas menores es un riesgo enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el argot canero, todos los que tienen cadena perpetua nunca van a salir. Entonces lo que hacen es venden la comisión de otros delitos que ellos cargan. Es decir, cargar significa asumir. Si alguien mata, el que tiene cadena perpetua carga, yo fui. Porque su situación jamás va a empeorar, ni tampoco mejorar. Entonces la cárcel se convierte en un lugar mucho más hostil, mucho más violento, y los que tienen menos penas, finalmente van a acabar saliendo, y la cárcel se convierte en lo que no debe ser. Un lugar en donde los reclusos perfeccionan la carrera criminal, se relacionan con sujetos más peligrosos. Ahora, ¿por este tipo de delitos tenemos gente condenada a cadena perpetua? No, recién con esto. No, recién con esto comenzará, porque recién aparece acá el agravante para cadena perpetua para un homicidio de esta naturaleza. Ahora, el que que comete un acto de sicariato en estas condiciones y que sabe que le va a esperar la cadena perpetua, pues ya no tiene ningún problema en seguir cometiendo el mismo delito, porque ya está prácticamente condenado a lo más grave, ¿no? Correcto, y además generas un efecto muy, muy perjudicial en el ámbito del desenvolvimiento de la criminalidad. Es decir, alguien que ya cometió un acto de sicariato, ¿no? Va a cometer 2, 3, 4, y los que sean necesarios para estar libre, correcto, porque le da lo mismo. Y hay que tener cuidado porque estoy colocando penas más graves, estoy colocando cadena perpetua, y la cantidad de capacidad de prisión que tengo yo el día de hoy por habitante es muy bajo. Tengo los penales atiborrados. Lurigancho es un penal que tiene una capacidad más o menos de 2.000 y pico presos, tiene más de 10.000. La gente es amontonada, es tratada de manera bastante infrahumana. Entonces, si yo quiero establecer políticas en donde la cárcel cumpla algún rol, por lo menos de carácter formal, no puedo tener penales de esa manera. Ahora, no se busca resocializar a alguien que está con cadena perpetua. Evidentemente, no, definitivamente ya esa persona está confinada y por lo tanto parece una medida de seguridad, ¿no? Quédese ahí encerrado. Correcto, Armando, y eso es muy peligroso también, porque el mensaje es contradictorio respecto al mandato constitucional y al mandato del Código Penal. La pena tiene una finalidad que la Constitución establece, es tratar de generar en el sujeto una reinserción, una readaptación social. Si yo coloco un sujeto a cadena perpetua, dejé de lado lo que manda la Constitución y establezco simplemente que la cárcel va a ser un lugar de amontonamiento de aquellos sujetos que yo no puedo controlar. Y ojo, y todas las medidas que están ligadas a ello, lo que en la práctica evidencian es un Estado incapaz de establecer políticas reales de control social. Es decir, el colocar pues sanciones elevadísimas para los que colocan dentro del penal mecanismos de transmisión de comunicaciones, los que llevan dispositivos para comunicarse a los internos. Es decir, lo que se pierde de vista es que cuando uno sanciona a una persona a pena privativa de libertad, el único derecho que le queda conculcado es el de deambular libremente.
salvo que la sentencia mande expresamente por la gravedad del hecho. Claro. Por ejemplo, terrorismo. En unos casos de organización criminal, yo establezco que estos presos deben estar incomunicados, lo tengo que establecer en la sentencia. Los demás presos no lo deben estar. Ahora, digamos, hay una respuesta que se da, porque la gente está diciendo necesitamos que se haga algo. Todo el mundo le reclama al gobierno seguridad. Necesitamos algo, no digo efectista, pero digamos algo que suene contundente. Si no es lo que han hecho hoy, ¿qué otra cosa se pudo haber? Es que, a ver, las normas no cambian la realidad. Yo puedo tener el código más perfecto del mundo, buscar la sociedad que funciona mejor y copiar su código, eso significa que mi sociedad va a ser igual a aquella que yo aspiro a ser. En buena cuenta, la norma se adapta a la realidad. Si yo quiero generar menor criminalidad, no hay nada más sencillo y más fácil que acudir a aquellos países que lo han logrado. Y la única forma de lograrlo es, en primer lugar, son medidas disuasivas. Las medidas disuasivas lamentablemente cuestan mucho. Más policía en la calle, generar mecanismos tecnológicos audiovisuales de registro de criminalidad, establecer una serie de mecanismos de control social ciudadano y de la mano de eso ir apostando a políticas que sean claras de sanción. El gran problema es que yo tengo las normas, pero en muchísimos casos no sanciono. La otra norma, el otro decreto legislativo es el 1182, que tiene que ver con algo que me parece novedoso, ¿no? Nos quejamos de que los delincuentes hacen lo que quieren, coordinan los delitos desde la cárcel, desde aquí, desde allá, y no sabemos dónde están. Esta norma permite a la policía rastrear la ubicación de los celulares o otros dispositivos de naturaleza similar. ¿Esta es una buena herramienta o no? Es una buena herramienta si es utilizada de manera racional y no abusiva, porque se puede prestar a una serie de arbitrariedades, porque la norma es muy abierta, dice cuando la necesidad de la investigación lo requiera, y eso en la práctica puede ser cualquier cosa. Y lo otro, hay que ver si las empresas que brindan servicios de comunicación tienen la capacidad para almacenar, porque acá dice la norma, por 12 meses toda la información. Somos un país que ha llegado a tener casi 3 celulares por habitante. Entonces, imagínense ustedes cómo puede una empresa de telecomunicaciones tener la capacidad de almacenar toda la comunicación. ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿Que sepan dónde están cada uno de nosotros? Evidentemente. Pasamos de una sociedad democrática a una sociedad policíaca, a una sociedad del control absoluto. Pero si la policía no lo puede hacer, ¿cómo ubicar a quienes están, pues, por ejemplo, extorsionando a alguien? Se rastrea la llamada y es una cosa que uno ve en las películas, digamos, porque uno no ve en la película y dice, ¿y esto por qué no funciona en el Perú? Bueno, es que eso tendría que estar determinado a la comisión de un acto en flagrancia, y la flagrancia no tiene 12 meses de vigencia, pues. La flagrancia es inmediata. Entonces la norma tiene algunas cosas que hay que corregir. ¿Por qué? Porque si no sería muy riesgoso. La flagrancia es en el momento en que se está cometiendo el acto delictivo, en los momentos sucedáneos, es decir, inmediatamente posteriores, no 12 meses después. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la redacción de las normas, porque ahí va el peligro. El peligro no va en lo que tú dices. Sí, es cierto, es importante que ciertas medidas se apliquen, pero cuando estamos hablando de un delito que se está cometiendo en ese mismo momento, y no puede ser que yo pueda requerirle a la autoridad correspondiente, ¿no?, sobre texto de esta norma, que me dé información de una persona 12 meses después. Ya no estamos en flagrancia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias por esta rápida aproximación a esta norma, me parece muy importante y estoy seguro que vamos a poder analizarla con mayor tranquilidad. Un placer para mí, cuando ustedes lo estimen conveniente. Gracias.